Como les estaba diciendo hace un ratito atrás, el modelo de sentido común y representaciones de enfermedad es un modelo que se comienza a desarrollar con Leventhal en los años 80, pero esto venía desde unos años antes, ¿ya? Y se fue perfeccionando y desarrollando, pero ahora en un sentido un poquito más conectado con la versión subjetiva, es decir, a un nivel más bien individual y psicológico de, de cómo las representaciones son importantes para el manejo de una enfermedad y de un tratamiento para una enfermedad. ¿Ok? Entonces, la primera parte que ustedes presentaron bastante bien lo que son las representaciones sociales, es decir, qué es lo común entre varias personas, eh, entre un grupo y lo que la sociedad, digamos, elabora respecto a cómo tratar ciertas enfermedades. Por ejemplo, no sé, ustedes dieron un caso de una persona que tenía enfermedad celíaca, ¿no? Pero imagínense lo que podría ser para el tratamiento de la obesidad, para la diabetes, la hipertensión. O sea, cada persona guarda dentro de sí, en su mente, ¿ya? En su sistema cognitivo, guarda un modelo de cómo actuar sobre la hipertensión. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer entrevistas y aparece una y otra vez la idea, digamos, de que el agua de hierbas y el agua de limón podría tener algún efecto en la presión arterial. Y eso son cosas que las personas comparten por interacción, es decir, eso es lo común. Entonces, vamos ahora sobre lo interesante que es lo que plantea Leventhal desde los años 80 en adelante, que luego Martin Hager ha desarrollado un poquito más. Aquí hay una frase de Einstein que dice que el sentido común es la colección de prejuicios adquiridos a los 18 años. Claro, una colección de prejuicios, pero también de explicaciones, de clasificaciones y explicaciones respecto a cómo operar frente a algo que uno no conoce, porque las personas no construyen eh, lo que saben solamente con el saber científico. Entonces ustedes además tienen un modelo de cómo actuar con un paciente, pero el paciente tiene su propio modelo de cómo actuar. Entonces, en esa interacción, este modelo es relevante para la interacción con terapéutica, ¿no? En sus roles de educadores y de terapeutas de una persona, ¿ya? Ahora bien, eh, en palabras de Hager, el modelo provee una estructura para comprender cómo los individuos procesan, responden y manejan los tratamientos de la salud. Entonces, claro, rescatando un poco de lo que ustedes ya habían dicho, las representaciones de enfermedad son un conjunto de creencias acerca del grado en que la enfermedad afecta al cuerpo, su impacto en la vida diaria y las posibilidades de cura, entre otros. Entonces, estas representaciones influyen en la interpretación de síntomas para el autodiagnóstico, búsquedas de ayuda, relación con otros enfermos, estados de ánimo, selección de tratamiento y adherencia. Entonces, es un fenómeno cognitivo, por lo que varía de una persona a otra, ¿ya? Y se considera la ocurrencia paralela del proceso cognitivo y emocional. Es decir, aquí habrían dos fenómenos que estarían actuando en la representación. Primero, cómo, digamos, la enfermedad actúa, ¿no? Cómo me afecta, cómo lo puedo resolver, y por otro lado, qué carga emocional me lleva a esto, porque hay muchas cosas que me generan incertidumbre, ansiedad, tristeza, etcétera. Y eso también tengo que aprender a manejar, ¿no? Y de alguna manera interactúan entre sí. Hay un supuesto en la base, es que las creencias influyen en las respuestas de afrontamiento, ¿ya? Entonces, a su vez, estas influyen en los resultados de salud, como la calidad de vida y la efectividad del tratamiento. Entonces, se integran factores sociales y contextuales con aspectos cognitivos y emocionales. Entonces, si consideramos esto, ¿dónde aprendemos y dónde interactuamos? En la transmisión transgeneracional. Entonces, ahí las familias o viendo a otras personas, sabemos cómo, de alguna manera, modelar conductas de autocuidado y eso cómo afectarlo, cómo relacionarlo con los resultados de salud. Entonces, como los individuos comparten una cultura y un espacio social, pueden existir patrones comunes en algunas dimensiones. Aquí les puse un ejemplo de los hombres maoríes o la medicina mapuche. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Los hombres maoríes, en general, su representación social es que tienen que mostrar, digamos, eh, estoicismo
tienen que mostrar fuerza, digamos, frente a la adversidad, y por lo tanto ellos adhieren poco a, a estos cuidados excesivos, digamos, del cuerpo, y por lo tanto tienen que comer de una determinada manera, tienen que mostrar fortaleza. Cuando no ocurre esto, ellos se muestran bajo la escala de lo que debería ser un hombre en esta cultura, y por lo tanto adhieren bastante poco a los tratamientos como la diabetes o tratamientos para la hipertensión. Y en el caso de la medicina mapuche, la representación de que existe un mundo de los espíritus, o un mundo, digamos, espiritual, afecta también de alguna manera la manera en cómo ellos se relacionan con la medicina mapuche. Y la creencia sobre la actuación de las plantas, la conexión con los espíritus, digamos, de personas pasadas, etc. Y esto se ha tratado de conectar, por ejemplo, cómo se atiende en la Araucanía a personas de esta etnia, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que, si bien compartimos cosas comunes, culturales y socialmente, también hay variaciones personales, es decir, la experiencia personal genera, entonces, patrones de representación que definen de alguna manera cursos de acción, de afrontamiento y de evaluación de las enfermedades, que hacen que varíen o no y generen adherencia a ciertos tratamientos. En este sentido, la respuesta conductual de un individuo es producto de un sistema que involucra tres procesos secuenciales. Primero, la construcción de la representación. A partir de ciertos estímulos internos y externos, desarrollamos un plan de acción. Cómo afrontamos, con qué estrategias afrontamos esos síntomas, signos y cómo vemos la enfermedad. Y finalmente evaluamos los resultados de ese plan de acción. Si no nos resulta algo, entonces volvemos a algo no nos cuadra, y entonces estamos de manera permanente construyendo y modelando y ajustando estas representaciones. Es importante señalar algo que ya dijeron sus compañeros, que tienen que ver con que en la representación cognitiva existen 5 dimensiones, es decir, las consecuencias, qué consecuencias tiene una enfermedad, ¿no? ¿Cómo me afecta y cómo cambia mi identidad? Si es una enfermedad que tiene cura, es prevenible, es curable o es controlable, ¿hasta qué punto? Eso es muy importante. ¿Qué causas la construyen? ¿Sí? Y cómo es la línea de tiempo en que se desarrolla la enfermedad. Digamos, esto tiende a empeorar, o esto, digamos, podemos ir controlándolo poco a poco, o si hay acciones que uno puede hacer al principio, pero no en una larga data, etc. Y por otro lado, hay unas dimensiones, 2 dimensiones de ideas. Por ejemplo, hay necesidades específicas y hay preocupaciones específicas, ¿ya? Entonces, si un tratamiento se percibe como más necesario y menos perjudicial, las personas tienden a adherir más. Y aquí se conectan las dos cosas que les decía al principio. Hay una representación cognitiva que está afectada por estas 5 dimensiones que les había mencionado, y por otro lado esta parte, digamos, que es afectiva, ¿no? Entonces, si el tratamiento, ¿ya?, y lo que yo voy a hacer genera menos problemas, ¿no?, y es necesario, entonces las personas dicen adhiero. Si hay choques cognitivos con esto, y hay demasiada carga emocional, la verdad es que esto va a generar problemas, y por lo tanto, preguntar sobre cómo las personas entienden la enfermedad, sus causas, sus consecuencias, la capacidad de ser controlado o no, tiene efectos en cómo trabajarlo más adelante. Algunos conceptos importantes tienen que ver con que hay estímulos situacionales. Por ejemplo, hay información informal que está almacenada en la memoria. Las personas tienen esta información en interacción con algunas fuentes expertas, como podría ser un nutricionista o otro, o el médico. Esta información se va conectando o no con la información previa, y también hay información experimentada del cuerpo con sus síntomas. Es decir, aquí las personas se arman un modelo de cómo están funcionando las cosas en términos de lo que saben, qué es lo que sienten y cómo han experimentado el inicio de, por ejemplo, de una enfermedad infectocontagiosa o una enfermedad crónica. Procedimientos de afrontamiento, por ejemplo, cómo me hago cargo del aumento de la presión arterial, ¿no? ¿Qué sé yo para, por ejemplo, reduzco la sal, o salgo a caminar, o me relajo, etcétera? Evitación, ¿no? Me genera tanto estrés o tanta ansiedad lo que estoy haciendo, que
me olvido de los síntomas, reevalúo cognitivamente. No está funcionando lo que estoy haciendo, entonces algo está pasando. Por ejemplo, también desahogar emociones también es un elemento de afrontamiento importante y la búsqueda de apoyo social. Ahora, hay resultados emocionales, por ejemplo, angustia, bienestar psicológico, que son relevantes de entender cómo las personas están tratando de controlar sus enfermedades. Y por otro lado, los resultados finales de la enfermedad, cómo está la enfermedad, está compensada, no está compensada, cómo me está funcionando el cuerpo, si esto me ha alterado o no ciertos roles. Por ejemplo, hay enfermedades cuyo tratamiento afecta ciertos roles, como pareja, o como padres, o como estudiantes. Y cómo funciona en el mundo social. Esos elementos son para las personas muy relevantes y por lo tanto es importante saber cómo lo representan. En modo de síntesis, este modelo es bastante interesante porque aquí se muestran en esta cuadratura, digamos, con líneas segmentadas azules. Aquí está el aspecto, digamos, del fenómeno cognitivo, que es originado por estos estímulos internos y externos, y acá está, digamos, la dimensión más bien emocional. Entonces, estas representaciones emocionales y estas representaciones cognitivas, ¿ya?, de identidad, duración, consecuencias, causa y control, generan estrategias de afrontamiento. O sea, estrategias de afrontamiento respecto a cómo prevenir, digamos, la enfermedad o cómo actuar sobre sus causas o sus consecuencias. Y por otro lado, de cómo me siento, ¿no? Si me siento angustiado, si me siento con miedo, por ejemplo, a la enfermedad. Cuando actúo sobre estos elementos, evalúo si me sirvió o no me sirvió. Si no me ha servido estos resultados de la enfermedad y el resultado emocional, nuevamente vuelven a retroalimentar al sistema y a reevaluar estas representaciones cognitivas y representación emocional. Por lo tanto, este modelo permite de alguna manera que nosotros como nutricionistas o como terapeutas de unas personas, tenemos que hablar, dialogar con estas personas y saber cómo están viviendo la enfermedad emocionalmente y cómo están comprendiendo y cómo están entendiendo las causas, las consecuencias, cómo están afrontando y cómo están evaluando la enfermedad particular. De esta manera, el modelo nos permite ir de alguna manera avanzando en este ciclo que se va produciendo aquí entre los resultados, las evaluaciones, las estrategias de afrontamiento y cómo estas representaciones son súper relevantes para poder empezar a entender, digamos, cómo estos síntomas, signos y experiencias corporales cambian, digamos, la normalidad o la regularidad de la acción. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir la pantalla ahora y les doy la palabra a ustedes para saber qué les parece lo que hemos visto el día de hoy, desde las representaciones sociales hasta un modelo de representación más bien psicológico que tiene esos elementos que están ahí. ¿Qué les parecen? Y si tienen dudas o consultas al respecto. ¿Hay alguna pregunta? Eduardo Bertossi dice, me parece interesante el modelo. Yo estaba hablando, que no se me estaba escuchando, parece. Ahora sí. No, cuando este profe habló de cuando había una retroalimentación de nuevo, cuando algo no resultaba, era lo de los resultados de la enfermedad, resultados emocionales. ¿Sí? En el último mapa que habló, cuando pasaba eso, Cuando una vez que tú eh, tuviste, digamos, alguna reacción emocional, o sea, cuando tú sientes que algo es una carga para ti, se te hace difícil, ¿no? Y te sientes ansiedad, miedo, porque te faltan datos o porque no tienes apoyo, tú haces algo por eso y evalúas qué hacer, porque nadie se quiere sentir agobiado. Es un elemento adaptativo importante. Las emociones son elementos adaptativos importantes. Si yo me estoy sintiendo con pena, angustiado, es súper distinto a afrontar una enfermedad así que afrontarlo, digamos, con esperanza, con un bienestar psicológico, etcétera. Por lo tanto, si no nos hacemos cargo también de saber qué les pasa a las personas en su mundo interno, difícilmente entregando solamente indicaciones de la dieta vamos a ayudar a esa persona que haga reevaluaciones de su
representaciones cognitivas. Lo estamos guiando. Exacto. De hecho, hay mucha gente que solo al pensar en un tratamiento a largo plazo se angustia y lo bota. Exactamente. Sí, muy Exactamente. cierto lo que dice la Cata. Exactamente. A ver si hay algo más que hayan Sí, dicho ahí. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, imagínense, a propósito del artículo que subieron respecto a la representación de los niños. O sea, no considerar el punto de vista de los niños, ni considerar el punto de vista de los padres en sus representaciones de la obesidad, por ejemplo, y solamente decirles que tienen que comer menos y hacer más actividad física, eso no va a ayudar a la solución del problema, ¿no? toda la razón. Por lo tanto, en la consulta nutricional, cuando ustedes hagan preguntas o cuando ustedes se conecten con grupos de personas en un espacio educativo, por ejemplo, esto de preguntarles cómo están no es una pregunta trivial, es una pregunta estratégica. Ustedes imagínense ahora, tuvieran que preguntarle a una persona directamente, conociendo este modelo, ¿qué le preguntarían? Eso sería una cosa interesante. Ya vimos que la representación cognitiva tiene 5 dimensiones. ¿Qué creen ustedes que le podrían preguntar de esas 5 dimensiones? A ver, cada uno haga una pregunta sobre un elemento. Sobre las causas. ¿Cómo le podríamos preguntar a una persona qué piensa de las causas, ¿no? O qué sabe de las causas. Serían como los ejemplos que dimos en nuestro video, por ejemplo, con la persona de celiaquía, no sé, preguntarle si tiene conocimiento de heredabilidad en su familia, casos así como que pueden estar ligados a él, o alguna Exacto, actividad que se ligue a la enfermedad. exactamente. Claro. O sea, saber qué piensan ellos sobre las causas es súper relevante para poder decir, ok, ahí hay un elemento a lo mejor que necesita ayuda, ¿no? Porque entendiendo y ajustando las causas, podemos también hacer conexiones con las consecuencias. Entonces, y usted, por ejemplo, y usted sabe qué consecuencias tiene esta enfermedad y la persona te puede responder múltiples tipos de consecuencias. Igual preguntar eso es como un poco, no sé, lo encuentro como un poco invasivo así decirle a alguien, ¿usted sabe las consecuencias que tiene lo que usted tiene? Como, no Puede sé, ser encuentro como un invasivo, pero poco, depende de la interacción que se produzca al principio. O sea, por ejemplo, uno podría decirles como, no sé, como, ya, por ejemplo, el caso de Catalina. Catalina, usted llegó acá, ¿sabe por qué llegó a esta consulta? ya, y ahí la respuesta sería como un sí o no. Claro, por ejemplo, si usted me dice sí, ¿y por qué llegó? ¿Cómo llegó acá, digamos? Ya, ujú, Y tú me dices, no sé, me mandó el médico, ¿sí? ya. ¿Cómo seguimos Ujú. esta conversación? Ahí se puede indagar en por qué el médico lo mandó. Exactamente. Entonces el médico, no, es que me encontró algo malo en el colesterol, ya. Supongamos que la Catalina tiene un problema con el colesterol. ¿Qué otra pregunta le harían a la Catalina? ¿Desde hace cuándo tiene problemas con el colesterol? ¿Ya? ¿Desde cuándo? Sí, eso es una pregunta. Otra pregunta. Pucha, igual sería importante saber si es que yo misma sé qué es el colesterol y todo eso. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿y usted sabe lo que es el colesterol, Catalina? Simulemos una interacción. No, no tengo idea. Me mandaron para acá con los exámenes y eso. Ya, pues, fíjense lo interesante, si ella no sabe lo que es el colesterol, ¿podrá hacer alguna atribución entre las causas y las consecuencias? No. Y por lo Tal vez tanto, solamente que algo malo, tal vez. claro, pero eso le preguntaría yo a lo mejor en lo emocional, mirando que, Catalina, ¿y cómo te sientes tú con esto que te dijo el doctor? Mi familia está preocupada, pero yo la verdad como no entiendo bien qué me dijo, solo sé que puede ser malo, no sé. Y entonces, ¿qué le preguntaríamos? Ya que ella sabe que su familia está preocupada, pero ¿y qué te pasa a ti con esta idea, digamos, de que la familia esté preocupada? ¿Qué te está pasando con esto? Me sentí responsable de venir a la consulta. ¿Te gustaría que pudiéramos como hablar de ese tema, como aprender un poquito más de la enfermedad del No, colesterol? no, sí, sí.
No, pero puede ser que alguien diga, no, no quiero, ¿no? No, sí. Exacto, ¿no? Entonces, si no le preguntamos a las personas que saben o qué piensan sobre algo, ¿no? Y cómo se sienten con eso, difícilmente van a buscar estrategias de afrontamiento. Las personas, las personas tienen estrategias de afrontamiento propias, ¿no? A lo mejor ella dice, no, ¿sabes lo que estoy tomando? Estoy tomando agua de chía, por ejemplo, por ponerte un caso. No tiene por qué, digamos, invalidar lo que están ellos pensando. Es una forma alternativa de pensamiento que se originó por interacción social. Entonces, no tendría por qué decirle, no, sabe que está haciendo puras leceras. Eso sería una cuestión éticamente repudiable. Entonces, ¿qué podríamos hacer con Catalina en ese caso? ¿Qué se le ocurre? O hacemos doble clic en la interacción y uno podría decir, ya, Catalina a lo mejor ya lleva 5 meses eh, disminuyendo las grasas saturadas y resulta que el colesterol le sigue igual por las nubes. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tomó esa decisión? Ya, la Danitza estaba hablando de indagar por qué tomó esa decisión. Exacto, claro. ¿Se fijan? Entonces, las personas, cuando se enfrentan a una enfermedad, tienen que reorganizar sus representaciones cognitivas en torno a la enfermedad. En una primera etapa y en una segunda y en paralelo están afrontando, digamos, eh, lo que les genera, las emociones que les genera tener la enfermedad. Y tienen que afrontarlo, tienen que manejar. ¿Entienden entonces la diferencia entre las representaciones sociales y el modelo, digamos, más centrado, el modelo psicológico más centrado en la representación de la enfermedad? Sí, profe. Las dos se conectan, ¿no? Uno podría tener una visión global y decir, atiendo a un paciente, fíjate que me dijo lo mismo que me están diciendo todos los pacientes están actuando con más o menos un mismo patrón en un núcleo común. Por ejemplo, todos tienen las causas más o menos comunes, pero las estrategias de afrontamiento a lo mejor son diferentes. Y a lo mejor las herramientas de evaluación del éxito del tratamiento también son diferentes. Y eso te va a hacer que tu forma de atender a un usuario no puede ser exactamente la misma. Y las preguntas que yo le voy a hacer también pueden tener variación. ¿Me entienden? Sí, profe. Estupendo. Po. Entonces, ¿hay más consultas o dudas? Si no, lo dejamos hasta acá y la próxima semana tendríamos que avanzar con aprendizaje social. ¿Hay alguna otra pregunta, chiquillos? Por mi parte no, profe. Súper, perfecto. Entonces les deseo una buena resto de tarde y entonces voy a bajar este video, les voy a poner el link lo antes posible. Disculpen los problemas técnicos, pero finalmente los pudimos resolver. Excelentes sus presentaciones. Ahora, con esta grabación, vayan mirando aquellas cosas que les llaman la atención de las representaciones sociales y luego sobre el modelo de representación de enfermedad, que es una mirada un poquito más psicológica y a nivel más bien individual eh, que lo global, ¿ya? Muy bien, y estamos en contacto. Que les vaya súper. Una pregunta, pero aparte, no tiene que ver, es como, Dele, Matías. sí, no es más que nada que mientras hacíamos este trabajo, a mí me costó un poco entender igual la teoría en general. Las clases de las presentaciones de mis compañeros podrían, esto algo, no es de mi grupo, por si acaso es algo de mí, de yo solamente. A mí me costó un poco entender un poco la teoría. ¿Los videos de mis compañeros servirían como para entenderla más o habría que leer más a fondo las páginas? Yo creo que lo que los compañeros hicieron es una muy buena síntesis del texto de representaciones sociales. Y el último grupo, el grupo 1, avanzó
en las dimensiones de las representaciones cognitivas. Y yo complementé con el modelo global. Por lo tanto, pienso que usted podría hacer su propio esquema en su cuaderno o su propio resumen. Con eso podría tener perfectamente para moverse en el curso. Mati, la profe además tiene una clase donde hace un resumen y se le entiende súper. Ah, ya, bueno, ahí súper bien. Ya, sí, no, porque hubo una clase que yo no pude ver por temas de... Tuve que ir al médico, creo que me va a hacer toda una clase este ramo tal vez. Ya, perfecto. Ya, entonces, ahí lo veo. Así que me han costado un Yo, poco las teorías, pero como que igual la entiendo al final. Pero como exacto, que cuesta un poco entenderla. yo creo que lo que hay que hacer es como poder mirar lo que mostraron sus compañeros, que hay unas cápsulas bien interesantes, son cortitas. Luego están los resúmenes que hacen los profes. Y luego está lo que usted también tiene que organizar en sus propios apuntes para que le quede fijo en la memoria, que cambie su esquema científico de representación social de cómo atender a la población como nutricionista. Ya, ¿Vale? ya. Gracias, Ahora sí, profe. súper. Que les vaya súper bien. Ya, profe, muchísimas gracias. Chao, profe, muchas Chao, que estén bien. gracias. Chao, chao. Igual.